Bien amigos, pues ya estamos aquí nuevamente en Maya. Este es el segundo video. Vamos a esperar terminarlo en dos videos. Como bien vimos en el video anterior, estuvimos asignando nodes para ver para diagnosticar cómo va a trabajar la textura sobre el plane, usando scalar file, usando el assign diagnostic material y una terminal. Así es de que vamos a seguir con el video sobre la escena que estamos trabajando. También en el video anterior estuvimos viendo cómo utilizar Fractal Noise, sus parámetros, su magnitud, frequencies, cómo trabaja sobre el plano, el curve file, cómo la podemos modificar haciendo y moviéndola. Si no la modificamos, se me hace que no la modificamos en el video anterior, pero en este video vamos a modificarla también un poquito para que vean cómo trabaja. Display points, aumentándolos o disminuyendo, incrementa la altura de las montañas. Y vamos a continuar con más, dándole otro poquito más de detalle y aplicando nuevas cosas. Bien, ahora lo que vamos a hacer para seguir esta escena, seguir trabajando con el plane con la misma escena pues, vamos a seleccionar estos tres nodes y vamos a presionar nuestras teclas Control C y vamos a, donde tenemos el puntero, vamos a presionar nuestra tecla Control B. Y se nos ha duplicado los nodes que habíamos hecho. Vamos a desconectar este y vamos a continuar nuestra escena de la siguiente forma. Voy a desconectar también este de aquí. Vamos a hacer retirar un poquito este. Vamos a mover esto para agilizar un poquito o que nos dé un poquito más de espacio. Bien, ahora vamos a conectar este out points donde dice points y la salida de out points vamos a conectarlo aquí. Ahora nos ha aparecido la forma diferente de como lo teníamos. Ahora se ve como tipo esferas, tipo globo, algo así. Pero para ello vamos a controlarlo. De aquí de Display Points, vamos a reducirlo de la siguiente forma. Ahora el terreno que creamos, vamos a tener esa ventaja de darle como un poco de globo que se vea como tipo boom, algo así, algo así como globo pues. Y ahora vamos a poder incrementar nuestras frecuencias. Vamos a incrementarla aún más para tener otros resultados un poco más diferentes. Si se dan cuenta, ahora si muevo mi frecuencia, cuando todavía no duplicábamos estos nodes, si ustedes se fijaron, en estas partes no había nada, estaba pleno, completamente liso, sin nada. Ahora las hemos incrementado y se nos ha creado estas bumps también aquí. Quiere decir que ahora ya no es tan perfecta la superficie plana. Ahora se ha dado otro aspecto a todo el terreno. Un poco más rústico, pero ahora en las zonas planas. Puedo incrementar mucho, puedo bajar mucho. Todo depende de cómo lo busquemos hacer. Que sea un poco menos rústica. Y ustedes están viendo cómo se están moviendo los parámetros para que ustedes mismos los puedan ir usando. De la forma que ustedes les parezca mucho mejor. Como ven ahí. Podemos ir modificándolo. F-curves. Como si estuviera muy cargado de rocas o algo así. O suavizado un poco. Incluso puedo venir otra vez a nuestro primer fractal noise. Y puedo incrementar nuestros frequency ratio de la siguiente forma.
Puedo darle más agresividad a la textura, poco menos. Frequencies, menos cargado de montañas, más cargado de montañas. Total decisión de ustedes, amigos, como lo quieran. Magnitudes. Pienso que ahí. Podemos darle más altura. ¿Se dan cuenta? El chiste es mover los parámetros conforme a ustedes qué sé yo, les crea conveniente, pues. Ahora, se dan cuenta, casi estos bumps se fueron creados con la creación de estos segundos nodes, porque lo que hicimos fue duplicarlos y hacerles modificaciones. ¿Se dan cuenta? Podemos incrementar o desincrementar todos estos bumps que están aquí. Hacerlos un poco menos agresivos, más suavizado en ellos. Y pues, como ven, hemos creado algo ya más diferente. A un terreno ya que en realidad puede que esté así, puede que sí, puede que no, depende pues lo que uno ande buscando, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante como para enseñarles estas, esta técnica pues de modelar para un terreno, para después de ahí, qué sé yo, ponerle como pasto o árboles o depende pues qué quieran usar o usarlo como montañas congeladas o algo así. Depende de ustedes cómo quieran implementar los, esta técnica. Perdón que me trabe tanto porque en veces soy medio tartamudo. Pero así es de la forma que funciona. Ahora, pues eso es lo que les quería enseñar, amigos. Espero que sea de su completo y total agrado. Este sería el final de estos dos videos. Ahora, bueno, ahora vamos a, a ponerle color, que sea un poquito más colorido. Ay, bueno, y ahora para simplificar un poquito toda el área de trabajo, como se ha creado mucho Node, simplemente vamos a seleccionar nuestros nodes de esta forma. Una vez que los tengamos seleccionado, hacemos clic con el botón del mouse derecho y vamos a poner Create Compound. Y listo, lo hemos simplificado. Ahora ustedes dirán, pero ahora ¿cómo hago para verlo? Bueno, lo seleccionas, vienes y dices Select Compound o Get into the Compound. Lo presionas y vuelves otra vez a donde estabas. Compound y vuelves hacia atrás. Bien, ahora vamos a dar un poquito de color a estas montañas. Vamos a cargar otro node. Bueno, para ello voy a cargar mi Hypershade. Lo tengo aquí. Hypershade. Voy a ir a donde dice Arnold. De Arnold. Voy a ir a donde dice un Standard Surface. ¿Dónde está? Ahí Standard Surface. Bien. Ya que lo tenemos aquí, con el botón del mouse de en medio, lo seleccionamos y lo deslizamos hacia Bifrost. Después de esto, ya lo podemos retirar del screen. Bueno, yo en mi caso, ¿verdad? Ahora vamos a cargar otro node que se llama Assign Material. Assign Material. Ok. There it goes. Bien. Y vamos a hacer las conexiones de la siguiente manera. Vamos a conectar este
donde dice Geometry. Y este Alt Geometry vamos a conectarlo donde dice Alt Points. Y donde dice Material Reference, vamos a conectarlo donde dice Surface Material. Bien, ahora sí podemos venir a modificarlo. Y vamos a darle otro color. Por ejemplo, amarillo. Vamos a darle algo como de desierto o algo así. Amarillo. No sé, algo así. Si de menos. Probablemente sí. Ahora vamos a hacer un render para ver qué tal nos quedó. Como pueden ver, el terrain me parece muy interesante esta técnica. Espero que les sea de su agrado. Vamos a hacer un test, a ver cómo se miraría en un render. Vamos a ir a Lights, Physical Sky. De ahí vamos a ir a Open Render View. Acá lo tengo de este lado. Presiono Play. Bueno, el resultado es este. Se ve como, como si fuera lodo. Algo así como algo muy mojado. Que pareciera como si es lodo. Voy a ajustar diferentes a settings para que no me consuma tanto el rendimiento del ordenador. Voy a bajarlo al mero bajito, que sería este. Cierro. Y ahora sí puedo estar modificando parámetros. Por ejemplo, el siguiente parámetro sería quitarle el, el reflejo. Vamos a traerme el Hypershade para acá. Vamos a mover algunos parámetros aquí. Vamos a ver, mover un poquito. Este aquí. Vamos a ver aquí en nuestro Standard Surface que podemos mover para que no se vea eso. Pienso que si movemos nuestro roughness hacia arriba, vamos a quitar ese reflejo, ese resplandor que daba, para ahora hacerlo como un tipo más de arena que se ha logrado. Podemos ir midiendo lo que queramos de esta forma. Y sí, se ha quitado el reflejo incrementando el roughness. Y pues bien, amigos, pues esa sería la escena que les quería compartir. Ya saben que lo hago con mucho aprecio para todos ustedes, mis mentes brillantes, my beautiful minds. Este, pues de mi parte, reciban un cordial saludo. Sobre todo apoyen el canal con un like, ya que pues si no, pues no, YouTube no promociona los videos. Y pues me dio mucho gusto que me hayas acompañado hasta este punto del video. Así es de que si eres nuevo por este canal, dejarme tu suscripción y un buen comentario, ya que siempre es constructivo recibir buenos comentarios, da mucho ánimo de seguir haciendo videos. Y pues sencillo o no sencillo, espero que te haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Adiós.